Bienvenidos de vuelta. Saludos. Este es el Bhagavatam Podcast, canto tercero, capítulo 2, texto 21. Estamos en día lunes 8 de enero 2024. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Swayam Tvasamyata Sayastrida Triyadishaham Swaraya Lakshmyapta Samastakamaham Balim Harat Bischira Lokapalai Kirita Kotyedita Padam Pitaham. Traducción del verso. Sri Krishna es el Señor de todas las clases de tríos y es supremo en forma independiente por el logro de todas las clases de fortuna. Recibe la adoración de los sustentadores eternos de la creación, que le ofrecen los artículos de adoración, haciendo que sus millones de yelmos toquen sus pies. Un verso que pasa a glorificar a Krishna, viniendo de dos versos previos en los cuales se habló de Krishna y la relación con sus enemigos. Bueno, Jarasandha sí, un enemigo suyo. Más bien Jarasandha lo consideraba un enemigo a Krishna. Y como él terminó siendo muerto a manos de Krishna. Y luego tenemos a los guerreros en la batalla de Kurukshetra, muertos también por Krishna a través de Arjuna. Entonces, luego de estos dos versos, luego de presentar cómo Krishna mató a estos sujetos, el verso pasa, este 21, pasa a glorificar a Krishna. Y esa glorificación en un sentido va a servir para aclarar de que Krishna no mató a aquellos sus enemigos en los versos anteriores. Krishna no los mató simplemente por un fallo en su personalidad. No es que Krishna así manifiesta algún tipo de desorden en su personalidad, porque de hecho, dice el verso, si Krishna hubiera matado a estas personas motivado por alguna cosa material, entonces los grandes sustentadores del universo no le ofrecerían respeto. Porque, como aquí lo indica este verso, los sustentadores eternos de la creación, o sea, los grandes semidioses, le ofrecen respeto a Krishna. Eso quiere decir que esos actos de Krishna, matar a estos demonios y a estos sujetos, era trascendental. De lo contrario, como dije, estos sustentadores de la creación no le ofrecerían respeto a él. Así es que un verso que nos deja ver la posición trascendental de Krishna y que es puesto entonces ahí inmediatamente después de la escena de Krishna matando a estos otros, a sus enemigos, para recordarnos de que si él no ha matado solamente porque tenía rabia o porque tenía rencor o porque tenía envidia. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. Sri Krishna es muy bondadoso y misericordioso, como se describió en los versos anteriores. Y aún así es el Señor de todas las clases de tríos. Él es el Supremo Señor de los tres mundos, de las tres cualidades de la naturaleza material y de los tres purushas, que son Karanodakasaji, Garbhodakasaji y Kshirodakasaji Vishnu. Existen innumerables universos, y en todos y cada uno de ellos hay diferentes manifestaciones de Brahma, Vishnu y Rudra, o Shiva. Además de eso, está el Sheshamurti,
que sostiene todos los universos sobre sus cabezas. Y Sri Krishna es el Señor de todos ellos. Como la encarnación de Manu, Él es la fuente original de todos los Manus de los innumerables universos. Cada universo tiene manifestaciones de 504,000 Manus. Él es el Señor de las tres potencias principales. Ellas son Chit Shakti, Maya Shakti y Tatastha Shakti. Y es el amo absoluto de 6 clases de fortuna. Riqueza, estas son riqueza, fuerza, fama, belleza, conocimiento y renunciación. No hay nadie que pueda superarlo en ninguna cuestión de disfrute y ciertamente que no hay nadie más grande que Él. Nadie es igual ni más grande que Él. Es deber de todo el mundo, sea quien sea, y se encuentre donde se encuentre, entregarse por completo a Él. No es asombroso, por consiguiente, que todos los controladores trascendentales se entreguen a Él y hagan toda clase de ofrecimientos y adoración. Ok, aquí termina el comentario de Prabhupada. Bueno, entonces Prabhupada presenta aquí más detalle de qué significa esto, de que Krishna sea el Señor de todas las clases de tríos. Vamos a ver el sánscrito. Tri Adishaha, Señor de los tres. Entonces Prabhupada describió un poco esto y cómo el Señor Supremo es independiente. Describe en realidad estas tres cosas la Prabhupada. La situación de Él ser el Señor de todos los tipos de tríos, aquellos grupos triples, ¿no? Aquellos, sí, aquí es una lista de tríos, ¿sí? Como las 3 modalidades, los 3 semidioses principales, las 3 gunas, los 3 Vishnus, las 3 Shaktis. Entonces Prabhupada habló de ello, de las 3 clases de tríos, como el Señor Supremo es eso, el Supremo entre todos, como Él es independiente y como Él recibe adoración de todos los creadores, los sustentadores. En el caso de los tríos, el Señor es el fundador, si podemos decir así, el creador, Él ingenia este sistema de las 3 gunas, las 3 modalidades para darle, es una configuración del Señor Supremo para que se mantenga operando la naturaleza material a través de esta configuración de 3 cualidades: bondad, pasión e ignorancia. Sattva, rajas y tamas en sánscrito. Luego tenemos a los 3 purushas. Recordemos, aquí hay un dato que podemos resaltarlo. Recordemos que cuando se habla de los 3 purushas, se está refiriendo aquí el verso a los 3 Vishnus, porque así de manera simple, se describe que el único purusha, el único disfrutador, purusha significa, entre otras cosas, o entre los varios significados que podemos encontrar, purusha es disfrutador, alguien que disfruta, que obtiene placer. Y ya que las jivas en realidad no pueden obtener placer a menos que se conecten con Krishna, se vinculen con Krishna, porque Él es el verdadero, Él es tanto la fuente del placer como el placer mismo. Entonces usualmente cuando se habla de purushas, o el purusha, se hace referencia a Krishna, y más comúnmente se hace referencia a Vishnu. Entonces aquí se habló de los 3 purushas, entonces entendemos que se trata de los 3 Vishnus. Y claro, Prabhupada aquí inmediatamente lo escribe de manera explícita. En caso de que no estuvieran incluidos el nombre de los 3 Vishnus, sabríamos que los 3 purushas hacen referencia a los 3 Vishnus. Karano, Daka, Sayu y Vishnu. El Vishnu que está recostado en el océano causal, en el océano Karana.
Garbhodaka Sai Vishnu, el Vishnu que está recostado en el océano Garbhodaka, en el fondo de cada universo. Ikshirodaka Sai Vishnu, el Vishnu que entra en el corazón de cada, incluso del átomo, no solamente de cada ser viviente, sino incluso del corazón del átomo. Es Ikshirodaka Sai Vishnu. Y el Señor Supremo, Krishna, es la fuente de ellos tres también. Como también Krishna es la fuente de los tres semidioses principales. En todos los universos, ya sabemos que cada universo es separado, ¿no? Cada universo tiene sus propios funcionamientos y sus propias variedades, pero en cada universo siempre operan esta configuración triple de vuelta, de Brahma creando el universo, sea el universo que fuere, luego el señor Vishnu, como encarnación, como Kshirodaka Sai Vishnu, se encarga de darle mantenimiento a ese universo, de mantenerlo en orden, y Rudra, que fue incluido aquí, Shiva, es también encargado de, en cada universo, de la destrucción. Y ellos tres, esa administración triple, es organizada por el Señor Supremo, y Él también es quien la organiza, quien la supervisa, y Él está por sobre ella. Vamos al siguiente verso. Verso 22. Tattasya kainkaryam alambritamnum pigla payatyangayad ugrasenam dishtam nishanam parameshti disnyem nyabodayad devanidhara yetim. Traducción. Dijo Uddhava: por lo tanto, oh Vidura, ¿acaso no nos acongojamos nosotros, sus servidores, cuando recordamos que él, el Señor Krishna, solía presentarse ante el rey Ugrasena, que estaba sentado en el trono real, y solía presentar explicaciones a su consideración, diciéndole: oh mi Señor, por favor permíteme que te informe? Veamos toda esta línea que Uddhava viene siguiendo. Después de hablar de cómo Krishna es tan genial que mató a este sujeto y lo llevó al mundo espiritual, a Shishupala, que era tan envidioso y tenía tanta envidia y tanta malicia, digamos. Después de haber hablado que Krishna mató a todos estos guerreros y que solamente por verlo a él, los guerreros también volvieron a casa. Después de haber dicho que los grandes sustentadores del universo ofrecen reverencias y adoración a Krishna porque Él es el Señor Supremo de todo, Uddhava entonces dice: Vidura, movidos por el afecto, ¿cómo vamos a fingir que no extrañamos a Krishna? ¿Cómo vamos a quedarnos aquí haciendo como si no pasara nada? Krishna ya partió. Es un poco emotivo este momento, este verso en el que estamos, este 22. Uddhava dice: Vidura, ¿cómo no nos vamos a congojar y cómo no nos vamos a sentir triste? Si ese Krishna que mostraba un trato tan cortés, tan educado, si sabemos que es el Señor Supremo de todo, pero al mismo tiempo llegaba con Ugrasena y se mostraba tan cortés, tan humilde frente a Ugrasena, ¿cómo no nos vamos a congojar al saber que Él es nuestro Señor? Ese es nuestro Señor, un poco lo que está diciendo aquí Uddhava a Vidura. Vamos a leer el comentario de Srila Prabhupada. Significado escrito por Prabhupada. El comportamiento cortés de Sri Krishna ante supuestos superiores suyos, tales como su padre, abuelo y hermano mayor. Su comportamiento amable para con sus supuestas esposas, amigos y personas de su misma edad. Su comportamiento como niño ante su madre Yashoda y sus travesuras con sus jóvenes amigas no pueden confundir a un devoto puro como Uddhava. Otros, que no son devotos, se confunden ante este comportamiento del Señor, que actuó tal como un ser humano.
El propio Señor explica esa confusión en la Bhagavad Gita 9.11 de la siguiente manera. Avajananti man muddha manushim tanumashritam param bhavan najanantu mama bhuta maheswaran. Las personas con una inteligencia débil, con una débil base de conocimiento, menosprecian a la personalidad de Dios, Sri Krishna, sin conocer su excelsa posición como Señor Supremo de todo. En la Bhagavad Gita, el Señor ha explicado claramente su posición, pero el estudiante demoníaco y ateo extrae una interpretación que se ajusta a su propio objetivo y descarría hacia la misma mentalidad a sus desafortunados seguidores. Esas desafortunadas personas únicamente toman algunos lemas del gran libro de conocimiento, pero no pueden apreciar al Señor en su carácter de suprema personalidad de Dios. Los devotos puros como Uddhava, sin embargo, nunca son descarriados por esos ateos oportunistas. Aquí termina el comentario de Prabhupada. Hay diferentes apreciaciones tanto de Krishna en la Bhagavad Gita como Krishna en general. Aunque en realidad, sí, tanto en la Gita como más bien, digamos, en sus historias, en las historias de Krishna relacionadas con su niñez y con su vida adulta cuando él se casa con las tantas reinas. Y lo cierto es que principalmente esto ocurre más bien en aquellas culturas en donde está presente el conocimiento de Krishna y los devas, mayormente en la India, digamos, y toda la zona alrededor de la India, donde hay más presencia de esta información. Porque algunas personas están convencidas de que Krishna no puede ser el Señor Supremo. Y no puede serlo porque mostró muchos comportamientos faltos de transparencia, porque Krishna faltó a la verdad, porque Krishna faltó a la moral. Y sí, algunas personas lo ven tan natural el darse cuenta de que Krishna no puede ser el Señor Supremo por esas faltas que se observan en su carácter, en su forma de actuar. Y sí, Krishna indica que él mismo, y es natural que sea así, ¿no? Y eso sucede con cualquier persona, que una persona se muestra a sí misma, se da a sí misma, en la medida en la que observa que el otro, a la otra persona a quien se está mostrando, pues eso es una persona de confianza. Se requiere una relación, se requiere un tiempo para que se genere confianza y que la persona entonces se muestre a sí misma. Sí, se abra y se muestra a sí misma. Entonces, similarmente con Krishna, Krishna es el Señor Supremo, se reserva a él el derecho de mostrarse a quien él considere. Y en el caso de, como aquí lo dijo Prabhupada, citando este verso de la 9.11 de la Gita, hay personas que se acercan a la Gita, por ejemplo, y finalmente extraen no con un humor de aprender, no con un humor de exponerse al libro y aprender, sino más bien con un humor, digamos, Prabhupada lo dice aquí, extraer una interpretación. Esto indica una falta de humildad. Entonces Krishna simplemente nubla, ya que él es, como él mismo dice, Sarvasya Chaham Hridi Sanivista, 15.15 de la Gita, que de mí procede todo, el recuerdo, la memoria, el olvido. Entonces Krishna simplemente organiza para que ellos no puedan entenderlo. Y esto, si lo pensamos, por ejemplo, como para tener una idea y tratar de presentar un ejemplo que nos brinde una idea más clara de cómo funciona esto, que Krishna, a los ojos de diferentes personas,
es diferente él a los ojos de un devoto, a los ojos de una persona envidiosa, que tiene menosprecio más bien. Por ejemplo, tenemos el uso tan cotidiano de las redes sociales, por ejemplo. Y nosotros sabemos que, bueno, no sé si todos sepan, pero hay diferente información, publicidad de información, que es distribuida por diferentes zonas del planeta. Y en algunos lugares, cierta información llega a través de las redes sociales. No es un asunto, si bien es verdad, es global, pero al mismo tiempo sigue siendo seccionado. Entonces, alguna información, y cada vez se trabaja con mayor pericia sobre esto, que, por ejemplo, de acuerdo a la edad de los usuarios, esa persona recibe cierta publicidad. De acuerdo a la ubicación geográfica, se recibe cierta publicidad, cierta información. De acuerdo a la edad, a los gustos de la persona, se recibe cierta información. De tal manera que estando todos al mismo tiempo dentro de la red de Internet, cada persona recibe diferentes, es moldeada. Si bien es verdad, cada quien tiene una libertad para escoger qué información y qué sitios visitar. Al mismo tiempo, es moldeado el gusto de la persona y es moldeada la opinión de la persona a través de la información que recibe y la publicidad que recibe. Es solo un ejemplo de cómo uno puede, o cómo se puede direccionar y dirigir la atención de alguien y la conciencia de alguien de alguna manera un tanto fácil, digamos. Se puede dirigir los gustos de una persona. Y así como hoy más fácil, a través del uso de redes sociales, se puede inculcar, por ejemplo, en las personas el gusto por un artista, por ejemplo, el gusto por cierto tipo de música. Y la persona piensa que son sus gustos, piensa que son sus elecciones, pero en realidad ha sido moldeado su gusto, ha sido de manera muy sutil, ha sido impregnado con ciertas opiniones, ciertos criterios, ciertos gustos también. Digo esto porque si es posible hacer eso, y de verdad que es posible, entonces Krishna, teniendo mayor capacidad y teniendo métodos mucho más sutiles, sin duda que puede hacer lo mismo. A cada persona, si podemos decirlo así, moldear la forma en la que conciben las cosas. Especialmente y puntualmente, Krishna no dejarse ver a sí mismo, no permitir, o permitir cuando sea el caso, que cierta persona comprenda y acceda más a la información de qué es él y quién es él como persona. Y es el caso entonces, Prabhupada está citando aquí el 9.11 de la Gita, que para ciertas personas él se mantiene oculto, aún a pesar de que puedan tener acceso a diferentes, en este caso, puedan tener acceso a los libros, a cierto conocimiento, puedan tener acceso a un templo, diferentes elementos, digamos, que aportan, que para el devoto le aportan devoción, pero para esta otra persona o otras personas que tienen una actitud hostil hacia Krishna, entonces Krishna se mantiene cubierto. Entonces decía que en algunas zonas hay personas que consideran que Krishna, por ejemplo, para dar un ejemplo que tal vez no es muy no se resalta mucho, al menos dentro de nuestra escuela, porque lo que más se resalta es inicialmente es eso, la grandeza de Krishna y la posición ontológica de Krishna, cuál es la relación nuestra con Krishna. Y esto es, por ejemplo, en la batalla de Kurukshetra, sabemos que Krishna recurrió a un par de, digamos, si podemos decirlo así, faltas para que los Pándavas lograran la victoria. Y varias, y eso lo encontramos en el Mahabharata. Y esas son supuestas faltas en realidad, porque podemos explicar por qué en realidad no son faltas. De hecho, estas supuestas faltas en realidad hacen más grande y más maravilloso el carácter de Krishna. Krishna pidiéndole a Yudhishthira
que en medio de la batalla, si le informara a todos, informara que Asvatthama había muerto. Algunos de ustedes conocerán ese incidente, ¿no? Y Krishna le pide a Yudhishthira, Yudhishthira, tienes que gritar, informarle a todos que Asvatthama ha muerto. ¿Y por qué Krishna estaba haciendo eso? Era porque Asvatthama es el hijo de Drona, el gran maestro de armas, que está del otro lado, está peleando a favor de los Kurus. Y Krishna sabe que cuando Drona se entere de la muerte de su querido hijo Asvatthama, él se va a devastar y no va a poder seguir peleando más. Entonces Krishna, pero no quiere matar a Asvatthama, no hace falta matarlo a Asvatthama, de verdad. Krishna le pide a Yudhishthira que informe a todos que Asvatthama murió, porque Krishna sabía que nadie duda de la palabra de Yudhishthira, todo el mundo lo respeta como alguien muy recto. Y si Yudhishthira dice que Asvatthama murió, todo el mundo lo va a creer. Entonces Krishna le pide a Yudhishthira que haga tal cosa. Yudhishthira duda un poco porque no es verdad que Asvatthama ha muerto. ¿Cómo vamos a decir que alguien murió si no ha muerto? Entonces, lo que sucede es que, sí, Yudhishthira también, el hombre sí, era fiel y consagrado, digamos, a la virtud. Pero para solucionar el asunto, terminó muerto un elefante, que también su nombre era Asvatthama, y Yudhishthira entonces pudo seguir la orden de Krishna. Gritó en el campo de batalla que Asvatthama murió, Asvatthama ha muerto. Yudhishthira hacía referencia al elefante. Asvatthama, el elefante, él dijo. Asvatthama, el elefante ha muerto. Pero sí, Dronacharya escuchó que su hijo había muerto y se sumió en una tristeza muy grande y así pudieron matarlo. Este es un ejemplo. Luego tenemos a Krishna también indicándole a Bhima que para vencer a Duryodhana tuviera que jugar un poco sucio en la batalla. Y así hay otros momentos también. Y lo cierto es que, lejos de manchar, digamos, el carácter de Krishna o ponerlo en duda, esa es una muestra, así lo explican y así lo comprendemos en nuestra escuela, así lo explican los acharyas, que en realidad Krishna es una muestra tan grande de su carácter, tan maravilloso, frente a sus devotos, o en torno a sus devotos, porque si bien es verdad, Krishna es la religión y la veracidad y la transparencia, todo, la bondad, la honestidad. Pero al mismo tiempo, Krishna está dispuesto incluso a cometer estas faltas a fin de proteger a su devoto. Eso es lo que está aquí de fondo. Krishna tiene tanto amor por sus devotos, en este caso Arjuna, Yudhishthira, los Pándavas. En la batalla de Kurukshetra eran los Pándavas los principales. Y Krishna está dispuesto a hacer lo que sea para protegerlos, para cuidarlos, para propiciarles su propio bienestar, incluso tener que faltar a normas menores como estas. Es así como se explica. Pero entonces, como lo dijo aquí Prabhupada refiriéndose a Uddhava, los devotos, vamos a ver, los devotos puros como Uddhava nunca son descarriados por esos ateos oportunistas, dice Prabhupada. Hay personas que no pueden apreciar al Señor en su carácter de suprema personalidad de Dios. En el caso nuestro, estamos siguiendo los pasos de esos grandes devotos, estudiando estos libros con los grandes devotos. A esto me refiero, a estudiando los libros bajo la guía de Srila Prabhupada. Y de esa manera nuestra apreciación se mantiene correcta, se busca que se mantenga correcta nuestra apreciación para cada uno de estos detalles, poder mantener el enfoque claro de cómo Krishna en todo momento sigue siendo la suprema personalidad de Dios. Incluso a pesar de que se muestra tan humilde y cortés con sus supuestos superiores, como Prabhupada dijo aquí, sus supuestas esposas, porque en fin de cuentas nadie es ni superior, ni padre de Krishna, ni madre de Krishna, ni esposa de Krishna. Todos somos sus sirvientes. Todos somos pequeñas unidades chiquititas de espíritu y Krishna es el todo completo. A pesar de que, y aún así Krishna le da a algunos esos papeles, ¿no? De ser como su mamá, su padre, su esposa, etc. Pero él sigue siendo el Señor Supremo.
Y eso, a un devoto no es posible moverle esa comprensión. El devoto, en virtud del amor y la entrega que tiene, comprenderá que Krishna es el Señor Supremo en todo momento. Muy bien, aquí vamos a detenernos. Voy a incluir ahora. Hace unos días recibíamos un mensaje de un Vaishnava, y como los Vaishnavas tienen un buen corazón, el Prabhu decía que algo así como que participa de las clases, pero que le da un poco de dolor escuchar a los pájaros que están por aquí cerca y que están enjaulados, ¿no? Entonces le respondíamos que puede quedar tranquilo. Claro, es el corazón de un devoto que se siente triste al saber que los pobres pájaros están enjaulados, ¿no? Y ahora estoy escuchándolos de vuelta. Pero le decíamos que puede quedarse tranquilo, y también lo comparto por si alguien más tiene esa misma apreciación. En realidad, aquí justo al lado de mi escritorio hay una ventana con alguna área verde y árboles y todo lo demás. Y los pájaros vienen, y a veces vienen más cerca, muy cerca de la ventana. Y, pudiera dar la impresión de que están ahí cerca en alguna jaula, pero están más libres que más libres que cualquier otra cosa. Ahora estoy escuchándolos de vuelta. Entonces, Krishna. Krishna es el Señor Supremo, en el corazón incluso de los pájaros y en el corazón de los devotos, que se sienten tristes de ver el sufrimiento de otros. Muy bien. Que tengan un bonito lunes, una excelente semana, que sigamos encontrando inspiración para acercarnos más a Krishna y sigamos encontrando todo lo necesario para mantenernos enfocados en seguir aprendiendo cómo servir a Krishna, seguir aprendiendo de Krishna, seguir conociéndonos más a nosotros mismos, muy importante, seguir observándonos a nosotros mismos y seguir avanzando en el proceso de autorrealización para, en fin de cuentas, ser más felices, que de eso se trata. Hasta la próxima. Hare Krishna.